en sangre. Y la tercera familia va a contener a aquellos que no se ajustan a las otras dos familias, y el miembro principal de este grupo es la mutilina, una hormona que va a actuar sobre el músculo liso de nuestro tubo digestivo, incrementando la motilidad. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor interrúmpanme, o si quieren que me detenga un poco más para que tomen nota o foto de la diapositiva, me avisan, por favor. Revisaremos primero a la gastrina. La gastrina se secreta en las células G en el antro gástrico. ¿Cuál es el sitio de Ana? Células semejantes a las enterocromafines, células parietales. Recuerden que las células parietales son las secreciones de ácido. ¿Cuál es el efecto sobre la secreción? Estimula la secreción ácida gástrica. ¿Cuáles son los efectos sobre la motilidad? No tiene ninguno. La acción específica de la gastrina es estimular la secreción ácida gástrica. ¿Y cuál es el estímulo para su liberación? Péptidos y aminoácidos en la luz del estómago, péptido liberador de gastrina y acetilcolina en los reflejos nerviosos. Recuerden ustedes que manejamos que los reflejos que están en el tubo digestivo los llamamos reflejos largos cuando la integración ocurre en el sistema nervioso central, y reflejos cortos cuando se integran en el mismo cerebro digestivo, en los plexos nerviosos, el de Meissner y el de Auerbach. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el estímulo para la liberación? La presencia de péptidos y aminoácidos en la luz del estómago, péptido liberador de gastrina y acetilcolina en reflejos nerviosos. ¿Y por qué es inhibida la secreción de gastrina? Por la presencia de somatostatina. Recuerden que esta hormona también inhibe la secreción de hormona del crecimiento, y entonces la somatostatina es un factor importante para que se inhiba la secreción de gastrina y se impida la liberación de ácido en el estómago. La colecistoquinina. Recuerden que hemos dicho que la colecistoquinina es un péptido que se encuentra en cantidades muy importantes en el sistema nervioso central a nivel de nuestro cerebro, y que tiene que ver con los procesos de saciedad y hambre. La colecistoquinina en nuestro tubo digestivo está secretada en células endocrinas del intestino delgado y en las neuronas del encéfalo y del intestino. ¿Cuál es el sitio de Ana? La vesícula biliar, páncreas, músculo liso gástrico. Eso sí es importante que lo manejen, porque pueden ser preguntas departamentales, es decir, ¿dónde se secreta y cuál es el órgano blanco? En este caso de la gastrina, vuelvo a mencionar, vesícula biliar, páncreas, músculo liso del estómago. Doctor, una pregunta. ¿Cambió de diapositiva? Sí. Es que, bueno, yo sigo viendo la de péptidos gastrointestinales. A ver, déjenme me regreso. A ver, déjenme ver qué pasó. ¿La de gastrina sí la vieron? No, pero ya ahorita sí ya se puede ver. Ok. Déjenme ver. Entonces ahí está la de la gastrina, vuelvo a repetir, secretada en las células G en el antro gástrico, sitios de Ana, células semejantes a las enterocromafines, que recuerden, estas son las que tienen la presencia de vesículas intracelulares que contienen catecolaminas, y las células parietales. Efecto sobre la secreción: estimula la secreción ácida gástrica, no tiene ningún efecto sobre la motilidad. Y el estímulo para la liberación: péptidos y aminoácidos en la luz del estómago, péptido liberador de gastrina y
y acetilcolina en los reflejos nerviosos, y está inhibida por la somatostatina. Entonces, vuelvo a repetir, es importante que recordemos dónde se secretan, cuál es el órgano blanco y cuáles son los efectos, ya sea sobre la secreción y la motilidad. Es importante para fines de examen. Bien, voy a cambiar. El título de la diapositiva es colecistoquinina. ¿Sí la están viendo? No, se quedó en gastrina. Ok, entonces déjenme ver lo que está pasando aquí. Ahí ya la pueden ver ustedes. Colecistoquinina. Sigue en gastrina, doctor. Ahí ya estaría. ¿La ven ahorita? Colecistoquinina. No, todavía no, está en gastrina. No. ¿Ahorita ya se ve? Siguen gastrina. Doc, ¿le dio la opción de darle así como que se proyectara como si estuviera en el salón? No. A ver, eso puede ser. Déjame ver. Entrar. Porque estoy en compar. Vamos a verlo así para que no se ocurra lo anterior. Entonces, bueno, colecistoquinina está secretada en las células endocrinas del intestino delgado, neuronas del encéfalo y del intestino. Vuelvo a repetir, a nivel del encéfalo se cree que la colecistoquinina tiene que ver con los procesos de saciedad y hambre. El sitio diana es la vesícula biliar, páncreas, músculo liso gástrico. ¿Cuáles son los efectos sobre la secreción? Estimula la secreción de la milasa lipasa, potencia la secreción de bicarbonato e inhibe la secreción de ácido. Estos son los efectos sobre la secreción. ¿Y cuáles son los efectos sobre la motilidad? Estimula la secreción de la vesícula biliar, inhibe la evacuación gástrica y promueve la motilidad intestinal. Recuerden ustedes que mencionamos que la cantidad de secreción, del contenido del estómago debe de ser proporcional a lo que puede recibir y manejar el duodeno para poder llevar a cabo el proceso de digestión enzimática, la motilidad para la digestión mecánica y llevar a cabo el proceso entonces de digestión y posteriormente absorción. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el estímulo para la liberación? La presencia de ácidos grasos y algunos aminoácidos. ¿Quién inhibe a la secreción de colecistoquinina? La somatostatina. ¿Y qué es lo que estimula la secreción? La saciedad, cuando ya estamos llenos de alimento y ya se nos quita el hambre. ¿De acuerdo? ¿Lo de estimular la saciedad sería como tal de la función de la secretina o de la colecistoquinina? La colecistoquinina. Esta sería la saciedad, estimularía la secreción de la colecistoquinina. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Bien. La secretina. La secretina está secretada en las células endocrinas del intestino delgado. ¿Cuál es el sitio diana? El páncreas y el estómago. ¿Cuáles son los efectos sobre la secreción? Estimula la secreción de bicarbonato, inhibe la secreción ácida y a la gastrina. ¿Cuáles son los efectos sobre la motilidad? Inhibe la evacuación gástrica. ¿Y qué estimula la liberación? La presencia de ácido en el intestino delgado inmediatamente va a provocar la secreción de secretina. ¿Y por quién está inhibida? Por la somatostatina. Dense cuenta ustedes que la somatostatina tiene un efecto inhibidor a nivel de las diferentes hormonas que estamos analizando. Esto sería con relación a la secretina. El péptido inhibidor gástrico o HIP. Este es secretado en las células endocrinas del intestino delgado.
¿Cuáles son los sitios diana? Las células del páncreas endocrino. ¿Cuál es el efecto sobre la secreción? Que lo habíamos comentado hace un momento. ¿Qué está pasando aquí? Estimula la secreción de insulina como un mecanismo de prealimentación e inhibe la secreción ácida. ¿Cuál es el efecto sobre la motilidad? Ninguno. Exclusivamente va a provocar la secreción de insulina. ¿Y cuál es el estímulo para su liberación? Glucosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos en el intestino delgado. Y es inhibida por ND, que es un neuropéptido intestinal. Y los efectos, y provoca efectos en la saciedad y el metabolismo de los lípidos. ¿De acuerdo? Entonces sería la acción del péptido inhibidor gástrico. Recordar entonces que es el péptido insulonitrópico y que va a provocar la liberación de insulina como consecuencia de la presencia de glucosa, principalmente en la luz intestinal. La motilina se secreta en las células endocrinas del intestino delgado. ¿Cuál es el sitio diana? Músculo liso del antro y del duodeno. ¿Cuáles son los efectos de la secreción? Ninguno. Aquí es lo opuesto al anterior. Aquí no hay ningún efecto sobre la secreción y lo único es que va a mejorar o estimula el complejo motor migratorio. Recuerden que esta característica de la contracción es cuando estamos en ayuno, cuando vamos a barrer el contenido del tubo digestivo desde el estómago hacia el ano y es como si estuviéramos barriendo o limpiando nuestro tubo digestivo. ¿Cuál es el estímulo para la liberación? El ayuno. Y hay una liberación periódica cada 1.5 a 2 horas por estímulo neural. Y también es inhibida por el ND, que es un neuropéptido gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que la motilina, exclusivamente efectos sobre la motilidad. ¿Y cuál es el efecto concreto? Va a estimular el complejo motor migratorio. El péptido 1, semejante al glucagón, va a ser secretado en las células endócrinas intestinales, va a tener como sitio diana el páncreas endocrino y va a tener efectos sobre la secreción, va a estimular la secreción de insulina, inhibe la liberación de glucagón y posiblemente inhibe la secreción de ácido. ¿Qué es lo que va a hacer sobre la motilidad? Hace más lenta la evacuación gástrica. ¿Y cuál es el estímulo para su liberación? Comida mixta que incluye hidratos de carbono o grasas en la luz. Es inhibida por el ND y saciedad. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de el péptido inhibidor gástrico o péptido insulonitrópico que tiene un efecto exclusivo sobre la insulina, el semejante al glucagón va a actuar sobre el páncreas endocrino, pero también va a tener efectos sobre la motilidad, haciendo más lenta la evacuación gástrica. ¿Para qué? Pues para que podamos actuar sobre el contenido que está llegando a nuestro intestino delgado. ¿De acuerdo? Y por último, comenzaríamos a revisar cuestiones relacionadas con la digestión y la absorción. La digestión de macromoléculas en unidades absorbibles se logra mediante una combinación de degradación mecánica y enzimática. Esto ya lo habíamos comentado, desde que el alimento ingresa a nuestra boca con la masticación y con la presencia de las enzimas, las amilasas que están presentes en la saliva, comienza el proceso de degradación, y la degradación es de dos tipos: enzimática, por la acción de las enzimas y descomponer estas macromoléculas en moléculas cada vez más pequeñas para que puedan ser absorbidas, y la degradación mecánica por la masticación y por el movimiento peristáltico que se lleva a cabo dentro de nuestro tubo digestivo. La masticación y el batido crean trozos más pequeños de alimentos con una superficie mayor expuesta a las enzimas digestivas. La bilis, mezcla química compleja secretada por el hígado, cumple un propósito similar al dispersar los lípidos en forma de gotitas finas con una superficie mayor. Recuerden que las bilis va a tener un efecto de sapotificación, va a funcionar como un detergente que va a permitir que las grasas se conviertan en gotitas más finas para que nuestro aparato enzimático, las lipasas, puedan ejercer un efecto para la degradación de estas.
El pH al cual funcionan mejor las enzimas digestivas reflejan la localización en donde son estas más activas. Las que actúan a nivel del estómago van a funcionar mejor con un pH ácido, mientras aquellas que son secretadas en el intestino delgado funcionan mejor a un pH alcalino. Recordar que la mayor parte de la absorción tiene lugar en el intestino delgado, con una absorción adicional de agua y iones en el intestino grueso. El área de la superficie del intestino se encuentra muy aumentada por la presencia de las vellosidades digitiformes y por el borde en cepillo de las células epiteliales creado a partir de microvellosidades sobre la superficie apical. Entonces, recordemos que nuestra área de contacto se incrementa de forma muy importante gracias a la presencia de las vellosidades digitiformes que tienen nuestras mucosas intestinales y por el borde en cepillo o microvellosidades que tienen estas mismas. Y esto va a hacer que aumente de forma muy importante la superficie de contacto para los procesos de digestión y de absorción. Al igual que con la secreción, la absorción de nutrientes y iones a través del epitelio gastrointestinal utiliza muchas de las mismas proteínas de transporte que en el túbulo renal. Y recordar entonces que los mecanismos de transporte van a ser transporte activo primario, difusión facilitada, movimiento por acarreadores, movimiento a través de canales iónicos, procesos de difusión simple y en el caso del solvente, en el caso del agua, fenómenos de ósmosis creados por gradientes osmóticos provocados por el movimiento de solutos, y que son semejantes a los que revisamos en su momento en fisiología renal. Dentro de las vellosidades, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los capilares van a recoger la mayor parte de los nutrientes absorbidos, salvo las grasas que entran en los vasos linfáticos llamados quilíferos. Entonces, recordemos que los capilares recogen la mayor parte de los nutrientes absorbidos, excepto las grasas. Las grasas van a entrar a los vasos linfáticos que vamos a llamar o vamos a denominar como quilíferos. ¿Y esto por qué corresponde? Pues por las características de permeabilidad de las membranas de los capilares y por las características físico-químicas de las grasas o de los productos de degradación y digestión de las grasas. La digestión y la absorción no se encuentran directamente reguladas, sino que están influidas fundamentalmente con la motilidad y la secreción del tubo digestivo, procesos que a su vez están regulados por las hormonas, el sistema nervioso y mecanismos de control locales. Entonces, bien importante, la digestión y la absorción no se van a encontrar directamente reguladas, sino que van a estar influidas de forma muy importante por la motilidad y por la secreción del tubo digestivo. Y estos procesos de secreción y motilidad van a estar regulados a su vez por hormonas, como ya las revisamos, por el sistema nervioso a través de los reflejos largos y por mecanismos de control locales, los reflejos cortos mediados por nuestro sistema nervioso entérico, plexo de Meissner y de Auerbach. ¿De acuerdo? Y esto queda muy claro cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un proceso infeccioso en donde un virus, por ejemplo, esté atacando a nuestro estómago e intestino, sobre todo cuando se presenta en niños de algunos meses de edad, pues estaría produciendo una gastroenteritis probablemente infecciosa, en donde en la mayoría de los casos, en el 80 y tantos % de los casos, la causal es el rotavirus. ¿Qué pasa con el estómago? Comienza a manifestarse por vómito. Ahí tendríamos el efecto de la gastritis, de una inflamación a nivel del estómago que provoca el vómito, y de la enteritis, que sería la inflamación a nivel del intestino, con un incremento en la motilidad y en la secreción, y como consecuencia ese paciente, ¿qué es lo que va a presentar? Vómito y diarrea. Y como está aumentado el tránsito intestinal por el incremento de la motilidad, vamos a tener secreciones o evacuaciones de consistencia muy disminuida, casi líquidas, y no vamos a poder absorber los nutrimentos que vienen en esto por el paso tan rápido que está ocurriendo
por este proceso infeccioso. Y esta es una patología que con mucha frecuencia se van a encontrar ustedes en nuestro medio, niños con fiebre, con vómito y diarrea, que lo único que requieren es un tratamiento sintomático, puesto que la causa de este proceso es una infección de tipo viral. ¿Qué es lo que vamos a manejar? Usualmente presentan fiebre, vamos a manejar un antipirético suave, en los niños utilizaremos paracetamol y manejaremos medidas higiénico-dietéticas y principalmente la administración del suero oral para evitar que el niño se deshidrate y se descompense. Entonces, aquí tendríamos un corte transversal de nuestro tubo digestivo, en donde estaríamos viendo los pliegues circulares que existen en nuestro tubo digestivo. Tendríamos las vellosidades intestinales, que serían estas proyecciones digitiformes de nuestra membrana celular, y en cada una de estas proyecciones digitiformes tendríamos a las microvellosidades o epitelio en cepillo, que estarían aumentando de forma muy, muy importante la superficie de contacto de nuestra mucosa con el contenido intestinal. La absorción de los hidratos de carbono. El 50% de las calorías que se ingieren en promedio son hidratos de carbono, principalmente almidón y sacarosa. Otros hidratos de carbono de la dieta son polímeros de la glucosa, glucógeno y celulosa, y disacáridos como la lactosa, la maltosa, y monosacáridos como glucosa y fructosa. El transporte intestinal de los hidratos de carbono está limitado a los monosacáridos, bien importante. Solamente nosotros vamos a movilizar de la luz intestinal a del líquido intersticial y de ahí hacia los capilares y la circulación a monosacáridos, ¿de acuerdo? Lo que significa que todos los hidratos de carbono complejos y los disacáridos deben de ser digeridos para poder ser absorbidos. Nosotros no podemos digerir la celulosa porque no contamos con las enzimas necesarias. En consecuencia, la celulosa de la materia vegetal se convierte en lo que se conoce como fibra de la dieta o alimentos indigeribles. Entonces, si ustedes comen una gran abundancia de vegetales, sobre todo de hoja verde, hay una gran cantidad de celulosa, la cual nosotros no vamos a poder digerir porque no contamos con el aparato enzimático para poderlo hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Eso se va a eliminar porque no lo podemos absorber. Entonces, si nosotros tenemos una dieta abundante en vegetales con una gran cantidad de celulosa, estaremos aumentando el tránsito intestinal, sobre todo a nivel del colon, y provocando que nuestro colon no sea perezoso y se elimine toda esa celulosa que nosotros no podemos absorber. Hay un estudio, ahorita se ve el nombre de la tribu africana, cuya dieta es muy abundante en celulosa, y hay en algunos libros de gastroenterología que van a consultar en sus próximos cursos cuando estén en el hospital, fotografías de las deposiciones de estos sujetos, en donde son muy, muy grandes, muy, muy abundantes por la gran cantidad de celulosa que consumen. Una situación es de que si ustedes encuentran un paciente que tiene estreñimiento, quizá un estreñimiento sería una disminución en el número y frecuencia de las evacuaciones que se tienen. Como el tránsito intestinal tarda mucho a nivel del colon, la cantidad de agua que se absorbe a nivel del colon incrementa, volviendo a las heces duras y que pueden provocar muchas molestias al momento de la evacuación. Una medida que nosotros podemos manejar con este tipo de pacientes es incrementar la dieta con fibra para poder en parte solucionar este problema, parte de apoyo farmacológico y otras medidas que ustedes podrán manejar con este tipo de pacientes. Pero importante, nosotros no podemos digerir la celulosa y lo único que se puede mover a través de nuestro epitelio intestinal, de nuestra pared intestinal, son monosacáridos, por lo que todos los demás deben de digerirse. Los hidratos de carbono complejos que podemos digerir son el almidón y el glucógeno. La amilasa es la enzima que degrada a los polímeros largos de glucosa en cadenas más cortas de glucosa y en el disacárido maltosa.
La maltosa y otros disacáridos son degradados por enzimas del borde del cepillo intestinal, conocidas como disacaridasas, maltasa, sacarasa y lactasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un individuo es intolerante a la lactosa, ¿qué es lo que ocurre? Ya se perdió la producción de esta disacaridasa, la lactasa no se puede digerir, ¿y qué es lo que va a producirse dentro del tubo digestivo? La fermentación, la producción de gases y finalmente un evento de diarrea. Entonces hay sujetos que por esta deficiencia de lactosa ya no pueden tomar leche o derivados lácteos porque tendrían cuadros diarreicos derivados de esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos sujetos o niños que podamos tener con estas deficiencias enzimáticas? Dar otro tipo de leche que sí pueda digerir el niño el disacárido y finalmente poderlo digerir y poderlo absorber. Los productos terminales de la digestión de los hidratos de carbono van a ser glucosa, galactosa y fructosa. Estos van a finalmente ser los monosacáridos que nosotros vamos a poder absorber. La absorción intestinal de glucosa y galactosa utilizan transportadores idénticos a los hallados en el túbulo proximal renal. Recuerden que casi el 99% de la glucosa que es filtrada en el glomérulo renal se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y hay un cotransportador bidireccional SGLT de sodio glucosa y un transportador GLUT2 vasolateral. Estos transportadores en la membrana apical y en la membrana vasolateral van a movilizar glucosa y la galactosa. Recuerden ustedes que mencionamos que transportador o cotransportador de sodio glucosa hace que tanto el sodio como la glucosa se muevan de la luz intestinal hacia el intersticio. La presencia de sodio y de glucosa en el intersticio van a provocar que se incremente la osmolaridad o presión osmótica a nivel del líquido intersticial. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? El movimiento por ósmosis de agua. Y entonces el agua se va a movilizar de la luz intestinal o de la luz del tubo digestivo hacia nuestro líquido intersticial. Y como yo les comenté en algún momento, en los años 80 este fue un descubrimiento muy importante que cacareaban mucho los pediatras, porque con este descubrimiento el suero oral, aparte de tener líquido obviamente y electrolitos, se le agrega glucosa, porque la presencia de estos dos elementos, sodio y glucosa, van a hacer que se muevan de la luz hacia el intersticio, incrementa la osmolaridad o presión osmótica del líquido intersticial y esto va a jalar agua de la luz hacia el intersticio y de ahí absorberse hacia los capilares. Y por esa razón el famoso suero oral, vida suero oral, contiene tanto electrolitos como una parte de glucosa para poder llevar a cabo este proceso de absorción. Y en vez de canalizar al niño con los problemas y gastos en que se pueden incurrir por canalizar y administrar intravenosamente líquido para rehidratar a un niño, en los hospitales pediátricos hay salas en donde la madre se sienta y le comienza a dar al niño el suero oral y de acuerdo al programa de rehidratación, en unas 3 a 4 horas se puede rehidratar perfectamente un niño sin mayor necesidad más que administrar por vía oral el suero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las células epiteliales no utilizan la glucosa para su metabolismo. Parece ser que el metabolismo de estas es diferente y no utilizan esta como fuente de energía. Algunos estudios recientes indican que la glutamina es la principal fuente de energía, lo que permite a la glucosa absorbida pasar sin modificaciones al torrente circulatorio. Entonces, esto es importante. Nuestras células epiteliales no van a gastar esa glucosa para su propio metabolismo. Lo que utilizan es la glutamina y entonces la glucosa va a ser absorbida
sin mayores modificaciones para llegar al torrente circulatorio. Las proteínas. Las proteínas ingeridas corresponden a polipéptidos. No todas las proteínas son igualmente digeribles para los seres humanos. Las proteínas vegetales son menos digeribles. Entre las más digeribles están la proteína de huevo, el 85 al 90% de esta se encuentra en una forma para ser digerida y absorbida. Por esa razón, cuando ustedes tengan un paciente que por alguna situación requiere de un aporte proteico mayor, como por ejemplo, lo hemos comentado en algunas ocasiones, un sujeto de la tercera edad que presenta sarcopenia por falta de movilidad y de ejercicio de fuerza, aparte de su ejercicio, sus procesos de rehabilitación, podemos incrementar en su dieta proteína. Generalmente las proteínas vienen del huevo que está consumiendo el sujeto, incrementamos la cantidad de proteína, lo ponemos a hacer ejercicio y como consecuencia de un ejercicio específico vamos a ver ganancia de la masa muscular y de la fuerza muscular. ¿De acuerdo? Entonces, el 85 al 90% de la proteína del huevo se encuentra en una forma para ser digerida y absorbida. Entre el 30 al 60% de las proteínas que se encuentran en la luz intestinal no provienen de los alimentos ingeridos, sino en el desprendimiento de células muertas y de secreciones proteicas como enzimas y moco. Fíjense qué cantidad tan importante. Y las enzimas de la digestión proteica se dividen en dos grupos, endopeptidasas o proteasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas atacan los enlaces peptídicos en el interior de la cadena de aminoácidos y forman fragmentos más pequeños. Son secretadas como proenzimas inactivas a partir de las células epiteliales del estómago, el intestino y el páncreas, y son activadas en la luz del tubo digestivo. Ejemplos de estas enzimas son la pepsina, que es secretada en el estómago, y la tripsina y quimiotripsina, secretadas por el páncreas. Y estas son endopeptidasas porque entonces van a romper los enlaces peptídicos en el interior de la cadena de aminoácidos. Las exopeptidasas liberan aminoácidos únicos a partir de los péptidos desde los extremos. Yo tengo mi cadena de aminoácidos y las exopeptidasas van a liberar aminoácidos de los extremos de la cadena, uno a la vez. Las más importantes son dos isoenzimas de la carboxipeptidasa secretadas por el páncreas. Las aminopeptidasas desempeñan un papel menos importante. ¿De acuerdo? Entonces, las endopeptidasas rompen los enlaces peptídicos en el interior de la cadena y las exopeptidasas en los aminoácidos localizados en los extremos de la cadena. ¿De acuerdo? Ejemplos de las exoendopeptidasas, la pepsina en el estómago, la tripsina y la quimiotripsina secretadas por el páncreas, y las exopeptidasas serían isoenzimas de la carboxipeptidasa, que es secretada por el páncreas. Y las aminopeptidasas, que son secretadas por la luz, por el epitelio intestinal, tienen un papel menos importante. Los productos primarios de la digestión de las proteínas son aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, todos los cuales pueden ser absorbidos. La estructura de los aminoácidos es tan variable que múltiples sistemas de transporte de aminoácidos se encuentran en el intestino. La mayoría de los aminoácidos libres son transportados por proteínas de cotransporte de sodio, dependientes, similares a las observadas en los túbulos renales. Nuevamente, semejanzas con lo que vimos y revisamos en lo que ocurre en la nefrona. Algunos cotransportadores son hidrógeno dependientes. Los dipéptidos y tripéptidos son transportados a la célula mucosa utilizando un cotransporte de hidrógeno dependiente, y una vez dentro va a ocurrir una de dos posibilidades. Una en donde la mayoría es digerido por peptidasas citoplasmáticas a aminoácidos,
los cuales son transportados a través de la membrana vasolateral y después son transportados intactos, y a la membrana vasolateral y después hacia la circulación. Y la otra posibilidad es que estos no sean degradados y son transportados intactos a través de la membrana vasolateral. Entonces, una vez que están dentro nuestros aminoácidos, hay de dos opciones. Una es que sean digeridas por péptidasas citoplasmáticas, aminoácidos, los cuales van a ser transportados a través de la membrana vasolateral hacia el intersticio y de ahí hacia los capilares para su absorción. Y la otra posibilidad es que no sufran ningún cambio y que se transporten como aminoácidos a través de la membrana vasolateral. El sistema de transporte que mueve estos péptidos también es responsable de la captación intestinal de ciertos fármacos, como los antibióticos beta-lactámicos, inhibidores de la ECA, inhibidores de la trombina. Recuerden ustedes que quizá lo revisaron en su clase de microbiología, la presencia de estos mecanismos transportadores, los inhibidores de la ECA, es un elemento que utiliza el COVID para poder ingresar dentro de nuestras células. Entonces, esto se vuelve importante cuando tengamos pacientes hipertensos, cuando tengamos pacientes que tienen el proceso de COVID, porque este puede ser un mecanismo por el cual está ingresando al virus dentro de nuestras células, provocando la infección correspondiente. Algunos péptidos de más de 3 aminoácidos son absorbidos por transitosis. Después de unirse a un receptor de membrana sobre la superficie luminal del intestino, y este conocimiento tiene implicaciones importantes porque estos péptidos pueden actuar como antígenos, como se van a pegar a un receptor específico de la membrana para llevar a cabo el proceso de transitosis, se pegan al receptor y se movilizan. Al estar en la membrana, ¿cómo pueden actuar estos péptidos? Como antígenos, y van a ser sustancias que entonces, ¿qué van a hacer? Van a producir anticuerpos y van a producir reacciones alérgicas. En consecuencia, la absorción intestinal de péptidos puede ser un factor importante en el desarrollo de alergias alimentarias e intolerancia alimentaria. De acuerdo, entonces, las famosas intoxicaciones o alergias alimentarias estarían producidas por este mecanismo. 3 péptidos de más de 3 aminoácidos van a ser absorbidos por transitosis, van a pegarse un receptor de la membrana sobre la superficie luminal del intestino y este va a actuar como antígeno que va a actuar para la producción de anticuerpos y para la producción de reacciones alérgicas. En consecuencia, la absorción intestinal de estos péptidos por este proceso de transitosis, que es lo que pueden ocurrir, será el origen de alergias alimentarias e intolerancias alimentarias. Y recordar que este proceso ocurre con péptidos de más de 3 aminoácidos. Quizá una cuestión importante, sobre todo con la acción de la pepsina a nivel del estómago, es que debe de haber un pH ácido. Recuerden, lo acabamos de decir, que la secreción y la motilidad, y concretamente la secreción de las enzimas, se va a dar en donde actúen mejor de acuerdo al pH existente. Y para la absorción de las proteínas y la digestión de las proteínas a nivel gástrico, es requisito indispensable que haya un pH ácido para que puedan transformarse el pepsinógeno, que es la proenzima, en la pepsina para comenzar a llevar a cabo la degradación. ¿De acuerdo? Con respecto a las grasas, las moléculas relacionadas con la dieta occidental incluyen triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos de cadenas largas y las vitaminas liposolubles. Casi el 90% de las calorías provienen de los triglicéridos, porque estos constituyen la forma primaria de los lípidos. La digestión enzimática es llevado a cabo por lipasas, que van a ser enzimas que eliminan 2 ácidos grasos de cada molécula de triglicéridos. El resultado es un monoglicérido y 2 ácidos libres de cada molécula de triglicérido. Los fosfolípidos van a ser digeridos por fosfolipasa pancreática.
y el colesterol libre no necesita ser digerido para ser absorbido. La digestión de las grasas se complica por el hecho de que los lípidos no son hidrosolubles y forman una emulsión espesa de grandes gotas de grasa que abandona el estómago. En el intestino delgado, para incrementar la superficie de contacto, las sales biliares interactúan con los lípidos para degradar la emulsión espesa, para saponificar o funcionar como detergente, para convertirlas en partículas más pequeñas y estables. Las sales biliares tienen una región hidrofílica y una hidrófoba. Hidrofílica afín al agua, hidrófoba en contra del agua, no se unen con el agua. Las regiones hidrófobas se asocian con la superficie de las gotitas de los lípidos, mientras que las cadenas laterales interactúan con el agua, formando una emulsión estable de pequeñas gotitas de grasa que ya es hidrosoluble. Sin embargo, el revestimiento de las sales biliares complica la digestión porque la lipasa es incapaz de penetrar las sales biliares. Por lo tanto, para que se lleve a cabo el proceso de digestión, se requiere de una colipasa, un factor proteico secretado por el páncreas. Esta desplaza algunas de las sales biliares, lo que permite entonces ya el acceso a la lipasa. A medida que prosigue la digestión enzimática mecánica, los ácidos grasos, sales biliares, monoglicéridos, fosfolípidos y colesterol forman micelas discoideas que entran a la capa acuosa proximal de las células absortivas que revisten la luz intestinal. Recordar que la micelas, por ejemplo, si ustedes no se hicieron el experimento en el bachillerato o comentaron esto en la clase de bioquímica, si ustedes ponen una solución alcohólica, diluyen alcohol, puede variar la graduación, pero puede ser alcohol del 96, en agua, lo diluyen y después agregan con una jeringa y con un tubo de polietileno grasa, vamos a ver que se van a formar estructuras esféricas ovoideas que denominamos con el nombre de micelas. ¿De acuerdo? Entonces serían las micelas que se van a unir en la parte acuosa, van a intervenir con la parte acuosa de nuestro epitelio intestinal para poder llevar a cabo el proceso de absorción. Cuando las grasas son lipófilas, son absorbidas fundamentalmente por difusión simple. Acuérdense ustedes que nuestra membrana celular tiene una bicapa lipídica, entonces todas las sustancias que sean liposolubles van a poder pasar fácilmente a través de la misma y por lo tanto todas las grasas lipófilas o que tienen afinidad por las grasas pues van a poder pasar libremente o sin mayor problema a través de nuestra membrana celular, a través de nuestra bicapa lipídica. Los ácidos grasos y los monoglicéridos van a salir de sus micelas y van a difundir a través de la membrana apical en las células epiteliales. El colesterol es transportado a través de la membrana apical en un transportador de membrana específico que depende de energía, es decir, el colesterol va a pasar por un proceso de transporte activo. Una vez en el citoplasma de la célula intestinal, los monoglicéridos y los ácidos grasos son resintetizados en triglicéridos, se combinan con el colesterol y proteínas en grandes gotitas que vamos a denominar kilomicrones. Los kilomicrones entonces resultan de la nueva resíntesis de los triglicéridos a partir de los monoglicéridos y los ácidos grasos que se van a combinar con el colesterol y con proteínas y van a formar los kilomicrones. Estos van a ser empaquetados en vesículas secretoras y abandonan la célula por un proceso de exocitosis. Los kilomicrones son muy grandes para atravesar la membrana de los capilares. Por esa razón comentamos que estos van a ser absorbidos en los vasos linfáticos que denominamos vasos quilíferos, los linfáticos de las vellosidades y finalmente entrar a la sangre venosa antes de que fluya al corazón. Recuerden que la estructura anatómica con la cual la linfa regresa a la circulación general es a través del conducto torácico. Algunos ácidos grasos cortos de 10 carbonos no se unen a los kilomicrones y atraviesan la membrana basal capilar y de ahí directamente a la sangre. No sufren este proceso que estamos mencionando acá arriba.
Los polímeros de los ácidos nucleicos DNA y RNA constituyen solo una parte muy pequeña de la dieta. Van a ser digeridas por enzimas pancreáticas e intestinales, primero en nucleótidos componentes y luego en bases nitrogenadas y finalmente en monosacáridos. Las bases son absorbidas por mecanismos de transporte activo y como los azúcares simples. Vitaminas y minerales. Las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, son absorbidas en el intestino delgado junto con las grasas. ¿De acuerdo? Son vitaminas liposolubles, tienen una composición bioquímica semejante y van a ser absorbidas junto con las grasas. La vitamina C y la mayoría de las vitaminas B son absorbidas por transporte mediado, es decir, hay un transportador o una molécula transportadoras. La excepción de esta es la vitamina B12, la cobalamina. Esta la obtenemos principalmente de los mariscos, la carne y los lácteos. El transportador de esta sola se encuentra en el ilion y solo reconoce esta vitamina cuando forma complejos con el factor intrínseco proteína producida en el estómago. De acuerdo, hay una entidad clínica que van a conocer o van a ver ustedes con el nombre de anemia perniciosa, y la anemia perniciosa se produce cuando el estómago no produce este factor intrínseco, no se puede unir a la vitamina B12 y entonces el transportador que se encuentra en ilion no va a poder reconocer a la vitamina B12 y no se absorbe. Y la falta de vitamina B12 va a hacer que falte un componente importante en la generación de hemoglobina y entonces el sujeto va a tener una anemia que denominamos anemia perniciosa cuando identificamos que la causa de esta es la falta de factor intrínseco producido a nivel del estómago. Bien, la absorción de los minerales se produce por transporte activo. Recordar que los minerales serían electrolitos que tienen la presencia de carga eléctrica positiva o negativa, calcio, por ejemplo, positiva, cloruro, negativo, y como tienen la presencia de esta carga eléctrica, se dificulta su movimiento o su paso a través de la bicapa lipídica, que recuerden que tiene una cabeza polar y una cabeza no polar, y que esto impide el movimiento con facilidad a través de la bicapa lipídica de las sustancias con carga eléctrica. Por lo tanto, el mecanismo por el cual se van a movilizar los minerales va a ser el transporte activo. ¿De acuerdo? Y quizá, un comentario que se me pasó a hacerles con respecto a las vitaminas liposolubles. Si nosotros consumimos vitaminas liposolubles, estas van a ser absorbidas y van a producirse depósitos anormales de estas hormonas en nuestro organismo. En cambio, la vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble, si nosotros consumimos en exceso esta vitamina o el paciente no la necesita, la vitamina C se va a eliminar por vía renal y vamos a tener una orina muy cara. El paciente va a eliminar eso que no necesita a través de la vía renal y nosotros cuando demos o prescribamos vitaminas tendremos que tener la certeza tanto clínica como por laboratorio de la deficiencia en particular para que nosotros demos los tratamientos adecuados y sea de provecho lo que el paciente esté consumiendo, ¿no? Como una prescripción médica. Aunque muchos de estos elementos se venden de forma libre en las farmacias y muchos pacientes pueden estarlos consumiendo sin realmente haber una deficiencia o una indicación médica para poderlos consumir. ¿De acuerdo? Bien, la absorción de minerales, vuelvo a repetir, se produce por un mecanismo de transporte activo, por la razón que les estoy comentando. La absorción intestinal de hierro y calcio está ligada con su concentración en el cuerpo. La disminución de sus concentraciones corporales conduce a una mayor absorción. El hierro va a ser ingerido como hierro M en la carne y hierro ionizado en algunos productos vegetales.
El hierro M, el que se encuentra en la carne, es absorbido más fácilmente, pero se desconoce al momento el mecanismo exacto. El ionizado se transporta activamente por cotransporte apical con hidrogeniones o por unión con una enzima que se denomina transferrina luminal, formando complejos que van a ser captados por endocitosis. Perdón ahí por el error ortográfico. La mayoría de la parte del calcio es absorbido por un proceso pasivo y no regulado a través de vías paracelulares. El transporte regulado por hormonas ocurre en el duodeno. Recuerden que estaríamos hablando aquí de la vitamina D, de la calcitonina, que serían las hormonas que estarían afectando la concentración de calcio en nuestro organismo por absorción a nivel digestivo y a nivel renal, como lo comentamos en su momento. Iones y agua. La mayor parte del agua se absorbe en el intestino delgado y otros 500 mililitros son recuperados en el colon. Recuerden que hemos dicho que el volumen de líquido que se mueve por día en nuestro tubo digestivo sería alrededor de 9 litros. Y todo eso se reabsorbe de forma tal que solamente estamos eliminando a través de esas fecales alrededor de 600 mililitros de agua. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor parte del agua se reabsorbe en el intestino delgado, otros 500 mililitros van a ser recuperados en el colon, y el agua, como dijimos en un principio, va a seguir gradientes osmóticos creados por la absorción de solutos. Y la generación de estos gradientes osmóticos va a generar un fenómeno de ósmosis, movimiento de agua a través de una membrana semipermeable de un sitio de menor concentración a uno de mayor concentración de soluto, o si nos referimos al potencial químico del agua, donde el potencial químico del agua es mayor, a donde el potencial químico del agua es menor. Recuerden que la presencia de soluto disminuye el potencial químico del agua. Estas dos situaciones, como las analicemos, van a generar que el agua se movilice a través de una membrana semipermeable, dando lugar a la absorción a través de la pared intestinal. Las células epiteliales del intestino delgado y del colon absorben agua utilizando 3 proteínas: los canales de sodio apicales, cotransportador sin portador sodio cloruro, y el transportador bidireccional de sodio e hidrogenión. Una parte importante de la absorción de sodio ocurre a través de la captación de solutos orgánicos sodio dependientes, como los transportadores SGLT y los sodio aminoácidos. Y recuerden que los transportadores SGLT son los transportadores por los cuales se están movilizando los monosacáridos. Y vuelvo a repetir, el aporte importante cuando tenemos un niño deshidratado, cuando le administramos suero oral, es que la glucosa junto con el sodio van a moverse hacia el intersticio, van a generar un gradiente osmótico, y esto va a provocar la entrada de agua al organismo de este niño y vamos a lograr su rehidratación. El cloruro utiliza el cotransportador de clorobicarbonato apical y un canal vasolateral de cloruro. ¿De acuerdo? Entonces serían los mecanismos por los cuales estamos absorbiendo iones importantes, sodio, cloruro, y finalmente el ingreso del agua hacia nuestro tubo digestivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de las fases por las cuales ocurren los procesos digestivos. La primera fase sería la fase cefálica, que corresponde a los procesos digestivos del cuerpo que comienzan aún antes de que el alimento entre a la boca. Oler, ver o pensar en el alimento hace que nuestra boca se nos haga agua y nuestro estómago haga ruidos. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta la secreción, sobre todo a nivel de cavidad oral de saliva, y comienza a incrementar los movimientos peristálticos en nuestro estómago, por eso se generan ruidos. Estos reflejos largos, porque acuérdense que se están generando o integrando en sistema nervioso central, crean una respuesta por prealimentación conocida como fase cefálica de la digestión. Los estímulos anticipatorios y el estímulo del alimento en la cavidad oral activan neuronas del bulbo raquídeo,
Este envía señales eferentes a través de neuronas autónomas hacia las glándulas salivales y el nervio vago hacia el sistema nervioso entérico, y esto va a provocar que el estómago, el intestino y los órganos de las glándulas accesorias comiencen la secreción y aumente la motilidad en anticipación del alimento que va a llegar. ¿De acuerdo? Entonces, neuronas autónomas, por la localización, estas salen del tronco encefálico hacia las glándulas salivales, y a través del tronco encefálico está la emergencia del nervio vago que va hacia el sistema nervioso entérico. Y todos estos estímulos, ¿qué es lo que van a provocar provenientes de estas estructuras nerviosas? Que el estómago, el intestino y las glándulas accesorias comiencen la secreción y aumenten la motilidad en una anticipación del alimento que va a llegar. Cuando el alimento entra por primera vez en la boca, ocurre una gran secreción de saliva. Esta se encuentra bajo el control autónomo y puede ser desencadenado por múltiples estímulos, vista, olfato, etc. El agua y el moco en la saliva ablandan y lubrican el alimento para facilitar su deglución. La saliva va a iniciar la digestión química con la secreción de amilasa salival y una cantidad pequeña de lipasa. Por eso habíamos comentado que, por ejemplo, si nosotros comemos papas a la francesa o papas fritas, como son almidones que vamos a degradar en partículas más pequeñitas, en azúcares, en carbohidratos, podemos al final, antes de pasar el bocado, a comenzar a percibir un sabor dulce por esta situación. La amilasa divide el almidón en maltosa después que la enzima es activada por cloruro. La función final de la saliva es protección. La lisozima es una enzima salival antibacteriana y las inmunoglobulinas salivales inactivan virus y bacterias. Además, la saliva ayuda a limpiar los dientes y mantener la lengua libre de partículas alimentarias. Y la digestión mecánica comienza con la masticación. Esto crea una masa húmeda y reblandecida, bolo, que puede o va a ser deglutida fácilmente. Entonces, estos serían dos eventos que están ocurriendo cuando el alimento entra por primera vez en la boca. La deglución va a mover el alimento desde la boca hasta el estómago. La deglución es una acción refleja que empuja un bolo alimenticio líquido hacia el esófago. El estímulo para la deglución es la presión creada cuando el alimento empuja el bolo contra el paladar blando y el dorso de la boca. Las aferencias sensitivas hacia el reflejo de la deglución en el bulbo raquídeo van a comenzar el reflejo. ¿Qué es lo que ocurre? La epiglotis cierra el orificio de la laringe y al mismo tiempo se inhibe la respiración. El esfínter esofágico superior se relaja a medida que el bolo entra en el esófago. Luego, ¿qué va a ocurrir? Las ondas peristálticas empujan el bolo hacia el estómago, ayudadas por la gravedad.
Fase gástrica, aproximadamente 3.5 litros de alimentos, bebidas y saliva entran al estómago día con día, y el estómago va a llevar a cabo 3 funciones generales. Almacenamiento, se almacena el alimento y se regula su pasaje al intestino delgado, donde va a tener lugar la mayor parte de la digestión y la absorción. Recuerden ustedes que manejamos que la cantidad de contenido del estómago que va a llegar al duodeno va a ser proporcional, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos llevar a cabo en intestino los procesos de digestión y de absorción. Cuando el alimento llega al estómago, se relaja y se distiende para contener el aumento de volumen. Esta acción se denomina reflejo receptivo. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, se va a relajar y distender para contener el aumento de volumen cuando el alimento está llegando, y esto le llamamos reflejo receptivo. La mitad superior del estómago permanece inactiva, conteniendo el alimento hasta que esté listo para la digestión. El estómago va a regular la velocidad con la que el alimento entra al intestino delgado. Mientras el estómago superior contiene el alimento, el inferior realiza el proceso de digestión. En la mitad distal del estómago, una serie de ondas peristálticas empuja el alimento hacia abajo, mezclando el alimento con el ácido y las enzimas digestivas. A medida que se digieren las partículas alimentarias grandes y se forma una mezcla más uniforme de quimo, cada onda contráctil lanza una pequeña cantidad de quimo a través de la válvula pilórica dentro del duodeno. El aumento de la motilidad gástrica durante una comida está fundamentalmente bajo control neural y el estímulo es la distensión del estómago. Bien importante, el aumento de la motilidad gástrica durante una comida está fundamentalmente bajo control neural y el estímulo es la distensión del estómago. ¿Y cuál es el nervio que lleva y trae la información de las aferencias de que llegó alimento y la respuesta del incremento de la motilidad y la secreción? El nervio vago. ¿De acuerdo? Quizá un comentario. Cuando un sujeto tiene un diagnóstico de obesidad mórbida, que nosotros podemos establecer cuando tenemos un índice de masa corporal arriba de 40, cuando por la obesidad se generan patologías concomitantes como diabetes mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia, y cuando causa trastornos de la motilidad por afectación articular, sobre todo de rodillas y cadera, el paciente puede ser candidato a un procedimiento de cirugía bariátrica, un procedimiento que lo va a hacer bajar de peso. Y uno de los procedimientos que se puede hacer es un procedimiento restrictivo del volumen del estómago que se conoce con el nombre de banda gástrica. Se introduce por vía laparoscópica una banda que va a comprimir el estómago y que lo va a reducir de forma muy importante su volumen, de forma tal que el paciente cuando coma con poco volumen de alimento va a tener la sensación de saciedad y de esta forma limitar la ingesta de alimento, de calorías, con la consiguiente reducción de peso. Hay otros procedimientos que son todavía, y el paciente en un momento determinado se retira la banda gástrica y todo regresa a la normalidad. Pero hay procedimientos bariátricos que son irreversibles, como la posibilidad de hacer una gastrectomía o una manga gástrica, que se corta un segmento del estómago para formar una banda en donde va también a disminuir el volumen, y también se pueden hacer derivaciones gastroyeyunales en donde vamos a evitar que el alimento pase por esta zona, se nos llevarse a cabo los procesos de digestión y absorción. Entonces, son procedimientos que ustedes podrán indicar o referir a sus pacientes si tienen o cubren con estos requisitos de obesidad mórbida, por los criterios que yo acabo de mencionar con relación al índice de masa corporal, comorbilidades existentes y afectación de la movilidad por daño articular. ¿De acuerdo? Bien, la digestión. El estómago digiere química y mecánicamente el alimento en una mezcla de consistencia de sopa de partículas uniformemente pequeñas llamadas quimo.
Cuando el alimento entra al estómago, el reflejo vagal cefálico dispara la secreción gástrica. Las células parietales, ¿qué van a hacer? Van a secretar ácido clorhídrico, iniciando la desnaturalización de las proteínas, destruyendo su estructura terciaria al romper los puentes disulfuro. El desplegamiento de las cadenas de proteínas permite que los enlaces entre los aminoácidos sean accesibles a las enzimas. Acuérdense de las endopeptidasas y de las exopeptidasas. ¿Qué es más? Va a hacer el estómago secretar el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Recuerden que la falta de secreción de factor intrínseco va a llevar al diagnóstico de anemia perniciosa. ¿Qué es lo que van a hacer las células principales? Van a secretar una enzima inactiva llamada pepsinógeno, la cual se activa en la luz por la acción del ácido clorhídrico en pepsina, que va a llevar a cabo la digestión de las proteínas. Particularmente eficaz con el colágeno y por lo tanto con un papel importante en la digestión de la carne. La lipasa gástrica secretada simultáneamente con pepsina, que va a llevar a cabo la digestión, y la lipasa gástrica secretada simultáneamente con la pepsina. Las células D están asociadas estrechamente con las células parietales y secretan somatostatina. Recuerden que la somatostatina va a ser una hormona inhibidora. Células similares a las enterocromafines que secretan paracrinohistamina estimula las células parietales. Por esa razón, cuando antes de que se desarrollara el omeprazol como tratamiento de la hiperacidez y de la enfermedad acidopéptica y reflujo gastroesofágico, se daban medicamentos que era la cimetidina. Quizá ustedes la puedan encontrar por ahí, que la cimetidina es un antihistamínico. Y entonces, si yo doy un antihistamínico, ¿qué es lo que voy a provocar? Que las células parietales ya no secreten ácido clorhídrico. Entonces era una herramienta terapéutica que teníamos en el pasado para el manejo de la hiperacidez. En todos los estudios en donde se compara la acción de la cimetidina con el omeprazol y los derivados del omeprazol, salen vencedores el omeprazol y sus derivados, por lo que ha caído en desuso este tipo de tratamientos antihistamínicos para el manejo de la secreción ácida, pero todavía se los pueden encontrar. Hay algunos pacientes que por sus características particulares pueden responder de mejor manera con los antihistamínicos para el manejo de la secreción ácida gástrica. Las células G van a secretar la gastrina y la liberación de gastrina es estimulada por la presencia de aminoácidos y péptidos en el estómago, como lo vimos hace un rato, por la distensión y por los reflejos nerviosos. Ojo, el café es un buen estimulante de la liberación de gastrina. Por eso, dentro de las medidas higiénico-dietéticas que le manejamos a un paciente con enfermedad acidopéptica, es que tome menos café. ¿De acuerdo? Porque el café va a actuar para que aumente la liberación de gastrina y su efecto sobre la acidez va a estar presente. ¿De acuerdo? Entonces, algunas de las medidas que podemos entender que vamos a manejar en un paciente por esta situación. Como comentario, otra cosa que incrementa de forma muy importante la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales son los alimentos que estén fritos en aceite y con jitomate. Esa asociación provoca una gran secreción ácida y no sé si les ha pasado a ustedes, pero los alimentos que llevan involucrado en su preparación esta combinación pueden provocar agruras, un incremento de la secreción ácida por parte del estómago. ¿Cuál es otra función que lleva a cabo el estómago? La protección. El estómago protege al organismo destruyendo muchas de las bacterias y otros patógenos que son deglutidos con el alimento y atrapados en el moco de la vía aérea. La mucosa gástrica está protegida de la autodigestión por una barrera de moco, bicarbonato, y las células mucosas en el cuello de las glándulas gástricas secretan ambas sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, el estómago
por su acidez y por las características del moco bicarbonato, va a tener una barrera de protección y se van a destruir una gran cantidad de bacterias y otros patógenos que pueden ser deglutidos con el alimento o atrapados por el moco de la vía aérea. Recuerden que el movimiento ciliar de la vía aérea va a empujar el moco hacia la cavidad oral y lo deglutimos en la gran mayoría de los casos. Entonces, estos patógenos pueden venir de nuestra vía aérea. Por esa razón, algunos pequeñitos, algunos niños de meses que tienen una infección de vías aéreas superiores pueden concurrir un cuadro de diarrea por deglución de todo el moco y los patógenos que pueden estar presentes y atrapados en la mucosa digestiva, que va a pasar finalmente al tubo de la vía aérea, que va a pasar al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la función de protección. Y recuerden ustedes que nuestro estómago, entonces, por las características que estamos mencionando, soporta los grados de acidez, de pH, que pueden llegar hasta 1, derivados de la producción de ácido clorhídrico por nuestro estómago. Y que cuando hay una hipersecreción de ácido se puede comenzar a dañar eso, provocando un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio lo denominaríamos gastritis. La gastritis puede aumentar de grado, transformándose en una gastritis erosiva. Y la gastritis erosiva puede evolucionar hacia una úlcera. Y podemos tener tanto úlceras gástricas como en duodeno, derivadas de la hipersecreción, y que tanto la hipersecreción de ácido afecta la mucosa gástrica, como cuando la secreción del estómago pasa hacia el duodeno, y si hay una hipersecreción ácida, pues no va a ser capaz de ser neutralizada por las secreciones básicas de bicarbonato y agua en el duodeno, provenientes de el páncreas exócrino, y generar la presencia de úlceras en este lugar. ¿De acuerdo? El estudio diagnóstico para este tipo de patologías serían en la actualidad los procedimientos endoscópicos, una panendoscopía, se introduce el dispositivo endoscópico hasta estómago y hasta la primera porción de duodeno. Algunos sitios más especializados pueden llegar un poquito más allá, y se ve directamente la mucosa y se pueden tomar biopsias para establecer diagnósticos histopatológicos ya muy precisos, ¿no? Y que dependiendo de estos hallazgos, pues derivarán en el tratamiento que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? La fase intestinal. Entonces ya hablamos de la fase cefálica, ya hablamos de la fase gástrica, y por último tendríamos a la fase intestinal. Alrededor de 5.5 litros de alimentos, líquidos y secreciones entran al intestino delgado, y aproximadamente 3.5 de secreciones hepática, pancreática, intestinal que se agregan dan un total de 9 litros en la luz. Lo que ya habíamos comentado, 9 litros de líquido están pasando por la luz de nuestro tubo digestivo día con día. La secreción de bicarbonato va a neutralizar al quimo, que recuerden, así le llamamos al contenido del estómago, que es en estricto ácido. La secreción de bicarbonato, como ya lo comentamos, proviene del páncreas y es liberado en respuesta a estímulos neurales y secretina. Las células caliciformes van a secretar moco para protección y lubricación. La liberación de bilis ocurre cuando la colecistoquinina estimula la contracción luego de la ingestión de grasas. Cuando llegan al ilion, encuentran células que las transportan hacia la circulación y de ahí van a retornar al hígado. Son captados por los hepatocitos y resecretados. Esta recirculación de las sales biliares es esencial para la digestión de las grasas. La bilirrubina y otros desechos secretados en la bilis no son reabsorbidos, pasan directamente al intestino grueso para ser excretados. A esto le llamamos circulación enterohepática. Y recordar que esto corresponde también a un proceso sinusoidal, un sistema que termina y comienza
con capilares sinusoidales que tienen las características de tener una mayor permeabilidad por la separación de las células endoteliales. ¿De acuerdo? Finalmente, las enzimas digestivas son producidas en el epitelio intestinal y las células acinales del páncreas exócrino. Las enzimas del borde del cepillo incluyen peptidasas, disacaridasas y enteropeptidasas, y las señales para la liberación de las enzimas pancreáticas incluyen la distensión del intestino delgado, la presencia de alimentos en el intestino, las señales neurales y la presencia de la colecistoquinina. Finalmente, el intestino grueso concentra los desechos para la excreción. Fíjense que de los 9 litros que están pasando en el ileum terminal solo van a quedar 1.5 litros de quimo que no se reabsorbió. En el colon se absorbe la mayor parte de este volumen, de modo que normalmente se eliminan 100 mililitros de agua junto con las heces, que junto con las propias heces nos da alrededor de 600 mililitros. Pero por favor, para fines de examen, recuerden que el volumen que se elimina son 100 mililitros de agua. El líquido entra a través de la válvula ileocecal, la cual se relaja con cada onda peristáltica que llega a ella. La pared del colon difiere de la del intestino en que la capa muscular longitudinal discontinua, concentrada en 3 bandas denominadas tenias del colon, que se pueden apreciar, no sé si revisaron o tuvieron la oportunidad en anatomía de ver un cadáver, o en las proyecciones o en el anatomage pueden ver las tenias intestinales. Y las concentraciones de las tenias traccionan la pared y forman saculaciones que protruyen, llamadas austros, ¿no? Estas saculaciones o estos sacos que se forman cuando se está analizando la función muscular del colon. Cuando el quimo entra al colon, se sigue mezclando gracias a las contracciones segmentarias. El movimiento hacia adelante es mínimo con las contracciones de mezcla y depende primariamente de una única contracción conocida como movimiento en masa. Estas contracciones ocurren 3 o 4 veces al día y se asocian con la alimentación y distensión del estómago. El movimiento en masa va a ser responsable de la distensión súbita del recto, que va a iniciar la defecación. El reflejo de la defecación va a eliminar las heces no digeridas del cuerpo. Es un reflejo espinal desencadenada por la distensión del recto. Fíjense, bien importante, lo mencionamos ya en alguna ocasión. Este reflejo de la defecación es un reflejo espinal. ¿Qué quiere decir esto? Que se integra en médula espinal. No necesitamos de que la corteza, el área motora, somatosensorial, sean informadas de esto para que se lleve a cabo el reflejo de la defecación. Sí se requiere para que tengamos la percepción del estímulo y de la acción que estamos llevando a cabo. Pero por eso habíamos comentado que sujetos que tienen una lesión medular a nivel lumbaro torácico sí van a poder presentar los reflejos de la micción y la defecación, porque estos 2 reflejos se integran a nivel espinal. ¿De acuerdo? Pues es un reflejo espinal. ¿Y cuál es el estímulo para que se desencadene el reflejo de la defecación? La distensión del recto. El músculo liso del esfínter interno se relaja y las contracciones peristálticas van a empujar la materia fecal hacia el ano. Al mismo tiempo que va a ocurrir, el esfínter anal externo, bien importante, que se encuentra bajo control voluntario, se relaja conscientemente si la acción es apropiada y puede ser expulsada la materia fecal. Esfínter interno, control autónomo. Esfínter externo es voluntario y nosotros podemos manejar de forma voluntaria la contracción o relajación de este esfínter y llevar a cabo la acción si el contexto en el que estamos es correcto y adecuado. ¿De acuerdo? Inclusive, si ustedes recuerdan, cuando hablamos algo del parto y del nacimiento del niño, cuando nacen por vía vaginal, hacemos un procedimiento que se llama episiotomía. Esto es para evitar que cuando salga el producto vaya a desgarrar el perineo, y la episiotomía consiste en un corte controlado del periné para evitar el desgarro.
¿Qué es lo que puede ocurrir? Si hacemos muy prolongada la episiotomía, podemos afectar el esfínter externo y dejar a la paciente incontinente. ¿De acuerdo? Entonces, una iatrogenia que se llega a presentar con alguna frecuencia. Por eso muchos ginecobstetras o muchos médicos que están teniendo un parto no hacen la episiotomía central, sino que la hacen lateral, aunque esto puede traer mayores molestias a la paciente por la localización y del corte que nosotros hacemos, que se hace lateral y no medio. Pero bueno, ya será cuestión de en su momento cómo lo hagan y que crean que sea más eficiente. Lo que está reportado en los estudios es que la episiotomía central provoca menos complicaciones y molestias, más bien molestias y sintomatología a la paciente, pero está presente la complicación de afectar al esfínter externo y generar diversos grados de incontinencia. ¿De acuerdo? Hay algunos pacientes que por procesos neurológicos, por enfermedades degenerativas, pierden el control de los esfínteres y se dan algunas terapias de retroalimentación con la colocación de electrodos en la zona del ano para dar estímulos eléctricos y provocar que el paciente con este tipo de retroalimentación sea capaz de volver a tener un control voluntario. Los resultados no son del todo alentadores, pero sí hay pacientes que son beneficiados por este tipo de terapia en este tipo de patologías neurológicas crónico-degenerativas. ¿De acuerdo? Y pues bueno, con esto finalmente ya damos por terminada la parte de fisiología, ¿cómo se llama? De tubo digestivo, y ya terminamos pues todos los temas para nuestro examen departamental. ¿De acuerdo? Que es el próximo.